Imagina por un momento que es 1982. Ronald Reagan gobierna desde la Casa Blanca. Los primeros CDs empiezan a aparecer en las tiendas y el mundo parece haber dejado atrás definitivamente los fantasmas de la superstición medieval. O al menos, eso creíamos. Pero ese mismo año, en un rincón de Italia, una joven escocesa de apenas 20 años está a punto de descubrir que las cazas de brujas no terminaron realmente, solo se modernizaron. Carol Compton llegó a Roma con las maletas llenas de sueños y el corazón lleno de ilusión. Estaba dispuesta a empezar una nueva vida con su novio italiano y dejar atrás Escocia. No hablaba mucho italiano, pero ¿y qué más da? Era joven, tenía ganas de trabajar y de explorar el mundo. Y como tantas otras jóvenes extranjeras en aquel momento y en este, aceptó el trabajo de niñera. Cuidar niños, aprender el idioma, adaptarse a un país extranjero, no parecía tan difícil y parecía un buen trabajo. La primera familia a la que atendió fue la familia Ritchie. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Los niños jugaban, conocían a su niñera y nada raro pasaba. Carol aprendía el italiano más fácil de lo que esperaba y la vida transcurría sin sobresaltos. Pero entonces la realidad comenzó a torcerse. 4 religiosos caían de las paredes sin razón aparente cuando ella pasaba. Había objetos que volaban desde las repisas e incluso se desataban pequeños incendios sin ninguna explicación. El nexo común de todo esto era que Carol estaba presente en todas aquellas cosas. ¿Mala suerte? Es posible, pero los Ritchie decidieron no arriesgarse y apenas unos días después de contratarla, la despidieron. Como Carol necesitaba trabajo y rápido, a los pocos días de ser despedida en la casa de la familia Ritchie, encontró trabajo en la casa de la familia Tonti. Y tras los sucesos de la casa anterior, Carol agradeció empezar de nuevo con otra familia en otro hogar y dejar atrás todos estos extraños sucesos que habían ocurrido. Pero, lejos de dejarlo atrás, la acompañó. Desde el primer día, los incidentes se repitieron. Estatuillas, crucifijos, que caían sin explicación cuando ella entraba en una habitación. Aparatos eléctricos que se fundían misteriosamente. Esta familia vivía también con la abuela, una mujer tremendamente supersticiosa, que desde que vio llegar a Carol supo que algo malo había en ella. Al poco de empezar otra vez todos estos fenómenos, la abuela no tardó en señalarla con el dedo y llamarla Strega. Susurraba esto cada vez que la veía, cada vez que pasaba por su lado. Strega significa bruja en italiano. Pero Carol estaba asustada. Ella seguía manteniendo que no orquestaba todos estos fenómenos y reconoció que incluso escuchaba rasguños en algunas partes de las casas sin saber qué lo causaba. El ambiente se volvió denso, la familia empezó a tener desconfianza, igual que había tenido la abuela desde el principio. Pero entonces llegó el fatídico día, 2 de agosto de 1982. Transcurrió todo en una tarde de verano italiano plácida y calurosa. La pequeña Agnes, que tan solo tenía 3 años, dormía plácidamente en su habitación, y Carol estaba en la casa, cuidando a los niños como se esperaba de ella. Pero de pronto, un fuego voraz se desató en la habitación de Agnes, sin causa aparente, sin advertencia. El colchón donde dormía la niña empezó a arder, llenando la estancia de humo negro y espeso. Carol, que en ese momento estaba en la cocina, hablando con el tío de los niños, olió el humo y salió corriendo hacia la habitación. Pero ya era demasiado tarde. Los gritos llenaron la casa. Los padres y la abuela no tardaron en llegar a la habitación, tratando desesperadamente de sofocar las llamas. Los bomberos llegaron poco después, pero el daño ya estaba hecho. Hay fuentes que dicen que la pequeña Agnes falleció en este incendio, otras que quedó muy herida. Este incendio sería el que sumiría a Carol Compton en una pesadilla. Las autoridades italianas se pusieron en marcha de inmediato. ¿Qué había provocado este incendio? Los peritos inspeccionaron la escena buscando algún tipo de prueba, pero no encontraron ningún punto de ignición. Todo era confuso e inexplicable, pero había algo en lo que todos coincidían. Carol. Le señalaron con el dedo, igual que había pasado en la casa anterior con la familia Ritchie, y ya que tenía antecedentes de pequeños incendios en casas en las que había trabajado, no fue difícil acusarla a ella. Ya no se creían las casualidades. Ambas familias pensaban que Carol Compton provocaba los incendios en las habitaciones de los niños. Y en medio de toda esta conmoción, alguien pronunció la palabra: bruja. Continuaremos la historia suponiendo que Agnes falleció, como he leído en la mayoría de fuentes. La abuela de Agnes, destrozada por el fallecimiento de su nieta, señaló directamente a Carol, diciendo que el incendio había sido obra de su maldad negra y de sus poderes oscuros. En cuestión de horas, la policía arrestó a la joven. Carol ni siquiera logró explicarse bien, ya que no hablaba bien el idioma.
No entendía del todo por qué la estaban deteniendo a ella. Insistía en que no sabía nada ni había provocado ningún incendio. Y repetía una y otra vez que no tenía poderes sobrenaturales. Pero nadie la creía. La prensa italiana se lanzó al festín. Los titulares sensacionalistas no tardaron en llegar. La presentaban como la bruja escocesa, la niñera del diablo. La historia se difundió como la pólvora por toda Europa. Una mujer encarcelada en pleno siglo XX por cargos que incluían brujería, piromanía y asesinato. Era algo increíble. Carol se convirtió en la noticia del día, ridiculizada por unos y vilipendiada por otros. A todo esto, cuando se enteró de todo, su novio la dejó. No quería estar con una bruja. Antes de continuar con el caso de Carol Compton, quiero hacer un pequeño inciso en cómo el miedo colectivo se apoderó otra vez, como si estuviéramos en la época moderna, en plena Inquisición, de este pueblo, del pueblo de Elba, en Italia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en 1982, en Europa, una historia así cobrara semejante fuerza? La respuesta está en algo que no desaparece nunca del todo de la naturaleza humana: el miedo. Cuando algo horrible ocurre sin explicación racional, las comunidades buscan un chivo expiatorio. Ya pasó en la caza de brujas, y estaba volviendo a pasar. Y en entornos tradicionales, las viejas creencias pueden resurgir de golpe si el miedo aflora. En Elba, como en otras partes de Italia, aún circulaban leyendas de brujería. Además, Carol era extranjera, hablaba diferente, tenía otro acento. Era un blanco perfecto. Cada vez que un aparato se fundía, un cuadro caía, los rumores se extendían y el miedo sobre la niñera crecía. El miedo colectivo hizo el resto. Los lugareños comenzaron a temerla y el sensacionalismo alimentó la historia. En un país con siglos de Inquisición a sus espaldas, la caza de brujas se disfrazó de actualidad. Y en medio de todo esto, ¿qué decía Carol Compton? La muchacha estaba aterrorizada y afirmaba una y otra vez que ella era inocente. En los interrogatorios aclaraba que no había provocado ningún fuego en ninguna de las dos casas y que no entendía qué es lo que podía haber ocurrido. Rechazaba tajantemente tener poderes de ningún tipo. Ella no se consideraba bruja, ella no sentía tener ningún poder sobrenatural. De hecho, cuando varios psicólogos y cazadores de poltergeist le ofrecieron su ayuda, la rechazó tajantemente. Temía que si la aceptaba, se confirmarían las sospechas. Curiosamente, Carol afirmó que tal vez ella misma era víctima de algo inexplicable, que quizá había fuerzas en esas casas que nadie comprendía. Pero en un ambiente de pánico, esto sonaba más como excusa que como defensa. La fiscalía, apoyada en el testimonio de la abuela y en la mera coincidencia de que Carol estaba siempre presente, decidió que debía ser juzgada por asesinato y brujería. El escenario estaba servido para el juicio del siglo. El verano pasó y en diciembre Carol llegó por fin a juicio. En la sala del tribunal de Livorno, la joven de 21 años compareció. Algunas fuentes dicen que dentro de una jaula, otras dicen que lo de la jaula es inventado, así que no lo sabemos, vamos a suponer que está dentro de una jaula. Se dice que se ordenó meterla en una jaula por miedo a que sus supuestos poderes pudieran afectar a algo o a alguien durante el juicio, que también digo yo, que era la jaula para que si alguien tiene poderes no poder utilizarlos. Entre los barrotes, la imagen sería escalofriante. Carol dentro de una jaula, mientras los jueces, el público y la prensa la observaban como si fuera un animal peligroso. Alguien comentó posteriormente que parecía un juicio de Salem traspapelado al siglo XX. En los años 80, la justicia utilizaba una jaula como se utilizaba antiguamente con los pirómanos e insurgentes. Este circo visual solo alimentaría la sensación pública de que allí no habría un fallo basado en pruebas objetivas. Los defensores de Carol Compton expusieron lo obvio: allí no había un móvil. ¿Por qué querría ella quemar a los niños que cuidaba si tanto necesitaba esos trabajos? Ella no tenía nada que ganar con esto. Además, también subrayaron un punto crucial, y era que si ella era bruja, ¿por qué había estado sufriendo durante 16 meses en una cárcel italiana en lugar de usar sus poderes sobrenaturales para poder salir de allí? Propusieron otras causas a todo aquello que estaba pasando a su alrededor en las casas de los Ricci y de los Tonti, como fallos eléctricos o defectos de casas antiguas. Incluso un experto fue a revisar la cama en la que había ardido la pequeña Agnes y concluyó que el colchón se había quemado de una manera extraña y que si el fuego hubiera sido intencionado, hubiera arrasado todo el colchón. La defensa pidió que solo los hechos probados contaran, y no las supersticiones de la abuela que la había acusado. En cuanto a la sentencia, después de interminables sesiones y testimonios, por fin llegó el veredicto en diciembre de 1983. Contra todo pronóstico, fue una sentencia ambivalente.
fue declarada inocente del supuesto intento de asesinato. No había pruebas de que quisiera realmente matar a la niña ni a ninguno de los niños anteriores. Sin embargo, se la consideró culpable de 2 cargos de incendio intencional. El tribunal argumentó que aunque el móvil era inexplicable, algo debía sancionarse. La condena fue 2 años y medio de prisión. Como ya había pasado 16 meses en la cárcel, decidieron que tras el juicio saldría en libertad inmediata. Tras todo esto, Carol Compton se fue de Italia, pudo rehacer su vida, escribió un libro hablando de lo que ella había vivido y cómo lo había vivido desde su perspectiva. Se casó y tuvo una vida normal, aparentemente sin ningún otro caso de fenómenos paranormales. Por lo tanto, Carol Compton fue considerada la última bruja juzgada en el siglo XX en Italia. Los nombres cambian, los tiempos cambian, pero la mecánica siempre es la misma. Un hecho trágico, miedo colectivo y la necesidad de un chivo expiatorio. En este caso, Carol Compton no fue acusada por la Iglesia o por la Inquisición, sino por una mujer llena de supersticiones y un pueblo lleno de miedo, además alimentados por unos periodistas que necesitaban esa chispa mediática. Aún así, ella vivió en sus carnes ese fenómeno que destruyó a miles de personas en siglos pasados, un juicio por brujería. Realmente nunca sabremos con certeza qué pasó en esas casas italianas en 1982. Quizá Carol fue culpable, aunque nadie pudo demostrarlo. Quizá fue una víctima azarosa de coincidencias terribles. O tal vez, como ella dijo y nadie quiso escuchar, fue víctima y espectadora de algo inexplicable que ocurría en aquellas casas. Gracias por llegar a este punto del vídeo, espero que la historia de Carol Compton os haya resultado interesante. La verdad es que yo cada vez que la leo siento que me parece súper interesante y el que realmente no sepamos qué pasó la hace súper atractiva. Es una historia que quería traer aquí al canal. Si os ha gustado y no estáis suscritas, suscribiros, darle a like, a la campanita, dejar algún comentario porque eso a YouTube le gusta y mueve los vídeos, entonces yo puedo continuar haciendo vídeos en el canal. Os dejo los enlaces a mis redes en el cajoncito debajo del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!